Ya, pero es que es injusto porque... Ya, pero es que los wildcards partimos de la base de que siempre es injusto. Esa es la base de todos. Partimos. DJ Mario, yo cuando nací en una familia... Pues medio pobre. Y hay otro que nació en una familia de gente rica. Buenas, Bueno, la vida es injusta. Partimos de ahí. El chaval va a tener mejor futuro que yo. Es la realidad. Bueno, pues dentro de mi futuro, pues oye, no puedo decirle que a mis padres que me compren lo mismo que le han comprado al otro niño. No, es que a él sí y a mí no. Hombre, pues no. Bueno, pues yo tendré que hacer dentro de mis posibilidades. ¿Qué es injusto? Lógicamente es injusto. Pero yo también tengo otras cosas. Igual, mis padres me enseñan unos valores que no le van a enseñar a los otros. Es que tú igual llevas aquí 2 años en la liga. Ya, pero es que vas Mario, ya. Pero aún así tienes que meter a gente. Que no se juegan solo con 6 jugadores. No sé, tíos. No, porque a mí se me lesionó. A la bolsa. A la bolsa, tío. Yo, No, a la bolsa no. A la bolsa ¿Cómo? No he entendido el lore. No banco absolutamente nada. No he entendido el lore. Porque se refiere a lo de Móstoles. Qué mal gusto, tío. Móstoles que el cambio de granero. A la bolsa, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Yo no lo banco nada. Para mí, o sea, en mi opinión. O sea, para mí, no puede ser que tú traigas Miami 7, SXB, wildcard el que quieras y escojan a dedo a quien quieren traer y luego se te lesione a un tío que lleva bancando la puta liga 3 años y tenga un jugador lesionado, su mejor jugador, y se tenga que ir a por José Luis Blanco. ¿Sabes qué pasa? Que yo parto de... Buenos días, primero de todo a todos. Buenos días. Yo parto de que hay cosas que son injustas y las doy por hecho, ¿vale? Entonces, al partir de eso, yo considero que tengan una posición, rollo, la posición de wildcard, gente como, por ejemplo, Jake Paul o no sé quién, no sé cuántos, es injusto, pero es una cosa que le interesa a la liga. Vale. Entonces, yo parto y acepto eso. En eso te banco, vale. Entonces, no vamos a poner Jake Paul, Miami 7, SXB, porque son otros temas. O los marroquíes, por ejemplo. No vamos a poner esto porque son wildcards y tienen otro de estos. ¿Por qué G2, que es un equipo que está hecho, que tiene sus jugadores de draft, han cambiado a 5 jugadores de draft y han metido 5 jugadores de primera división? De draft. ¿Por qué? Y G2. G2. Tú te pones la plantilla de G2. ¿Dónde es? Alemanes. Alemania. Los 5 alemanes han cambiado la plantilla y han puesto jugadores que han jugado en primera división, con De la Bella. Jugadores de draft, 5 jugadores de primera división. 2 de Limón, jugador de primera división que ha jugado en Las Palmas. ¿Por qué? Si tienen un equipo, tienen un draft, tienen de esto, ¿por qué pueden cambiarlo? Pregunto yo, desde desconocimiento, ¿Alemania hizo draft? No, normal y corriente. Alemania son todos wildcards. O sea, que no han hecho draft. No, pero mira, por ejemplo, el Dani... Entonces parten como wildcard. Pero que igualmente, Campo. Pero que hay un jugador que no se ha clasificado con Juniors y va con ellos porque es mejor que sus jugadores. Y se cambia, que tú no puedes hacer eso, tío. Que Pero si sí, yo voy a entender a Campo porque te va a decir como Nico Santos. Como Nico Santos no se ha clasificado con 1K. Vale. Va como wildcard a por 100. Entonces, Campo, te lo digo a ti. Eso es una cesión. Te lo digo a ti. Pero va como wildcard igualmente. Pues Kunisports. Ya, pero no, G2 ha cambiado 5 jugadores, bro. Pero escucha, espera. Porque no hay draft ahí en Alemania. Pero escucha, una cosa. Vale, pero Campo, por ejemplo, Kunisports no es un equipo de España. No se ha clasificado por ser un equipo español y por esto. Es un wildcard. Mañana podría llegar Kunisports aquí y decir, oye, chicos, lo siento mucho, pero tú y tú no vais al Mundial. Porque tenemos que 3 Star Play. Y podría ir... O sea, y tú lo verías bien, ¿no? Coño, pues ahora vamos. No, pero a ver. A ver, sí. A ver. Yo no estoy diciendo que lo vea bien. Yo estoy diciendo que son las normas. Yo entiendo. Es por ejemplo, esto que lo hablamos el otro día con Edgar. No, un jugador de draft. No pusheas por los jugadores de draft. Tío, para una vez que queremos. No. Yo entiendo que la posición de draft es una y la posición de wildcard es otra. Y la posición de wildcard de 11, 12 y 13 tiene que tener una serie de ventajas que la de draft no tiene que tener. Porque el de wildcard, si no funciona, se lo cargan, y el de draft, si no funciona, te lo coges con patatas. Yo seguiré cobrando 1.200, 300 euros al mes. Entonces, yo parto de que hay posiciones, por lo que sean, porque la liga como empresa privada la ha querido poner, que son injustas. Y son los wildcards. Si los wildcards se rigen de manera diferente al resto de equipos, se rigen de manera diferente al resto de equipos. Si Kunisports pasa a ser wildcard, y la normativa en los wildcards es que pueden elegir a dedo, a mí me parecerá mejor o peor. Yo tendré mi opinión personal. Pero se puede regir y se debe regir con esas normas. No, y por eso. Y por eso debe regirse es un equipo como, por ejemplo, Móstoles, el tuyo, o Campo, pero vale, por eso ayer. Vale, un momento que te desmonto esa teoría. ¿Olimpo? A ver, no me la desmontas. Es fácil. La lió la liga porque cuando ellos fueron a clausular. No, escucha, Edgar. La lió la liga porque cuando ellos fueron a clausular, la liga les dijo: no puedes clausular, crack. Y cuando el crack dijo, oye, que sí que podía, ya se le había quedado con menos. Eso han tenido. No, claro. pero eso es una aliada de la liga. Pero y que sea de la liga. Eso no es una lesión. Ya, pero en el momento. Igualmente.
Pero si eso es una liada histórica del pero eso es una norma que se ha hecho especialmente para Olimpo de no, tráete un jugador de tu anterior split. Solo lo puede hacer Olimpo. Olimpo. Hecho una liada. Eso es un parche porque la liaron ellos. Pero si nada el parche, con la lesión. Pero parche. ¿Sabes lo que hemos conseguido con esto? ¿Sabes lo que hemos conseguido con esto? Que ayer en la capital habían 15 jugadores jugando contra porcinos y hoy han dicho que tienen jugadores lesionados. Sí. Eso es lo que hemos conseguido. Y mañana saldrán 5 jugadores que han jugado en el Barça con Lamine Yamal. Y ya no será la capital, sino que será el Barça B. Y el parche Campu tendría que haber sido con un jugador de la bolsa, no un jugador de tu anterior split. No, el parche lo han puesto con lo que les ha salido los cojones a los de aquí en Américas. A ver, chaval, una cosa, lo que hay que entender es que la liga lo que está intentando hacer, aunque yo no esté de acuerdo, porque a mí me parece injusto que vayan wildcards y me parece injusto que vayan jugadores con otra camiseta que no se la han ganado, menos los 11, 12, 13, que para mí eso sí que me parece bien. Lo que no puede ser, o sea, hay que entender que ellos lo que están mirando es intentar hacer los equipos más competitivos. Que a mí no me parece bien la manera de hacerlo. Para mí, yo lo dije ayer, para mí todo lo que está haciendo la liga son parches y son tiritas. O sea, para mí la raíz del problema y donde tienes que ir es a la raíz del problema, que es ¿por qué, por ejemplo, Miami 7 empiezan a trabajar hace 5 días? Y le dicen a Polotelli, porque la logística o la no sé qué movidas no han sido capaces de hace 2-3 meses hacer un draft en condiciones, anunciarlo, trabajarlo y llegar con los deberes hechos un mes antes. Y la tirita es, hostia, chavales, hemos hecho un draft y con todo respeto, pero vaya drama. Coño, vamos a buscar a alguien y vamos a tener que movernos. Mira, va, Polo, tío, a ver quién trae. Y para hacer un equipo competitivo. Entonces, la raíz del problema es lo de siempre en Cosmos, los timings. Si esto se iba a hacer hace 3 meses... Te tiro otra, Campo. Pero habría buenos equipos. No sé si te has enterado, pero ahora te tiro otra. Móstoles no puede conseguir el reemplazo de Granero, de su mejor jugador. A partir de octavos hay una nueva convocatoria. ¿Por qué los wildcards van a poder traer a quien les salga de los huevos de jugadores en octavos? Hay una nueva convocatoria. Porque tienen esas normas que les ha proporcionado la liga. Claro, Edgar. Ya está. Es que no es culpa, Edgar, no es culpa de los wildcards, es culpa de la liga. Yo lo sé, pero me refiero que sean las normas no significa que las normas estén bien hechas. Ya, pero es a donde yo quiero llegar. Sí, que yo entiendo que bajo las normas todo el mundo está siguiendo las normas y nadie se está saltando las normas. Tú te coges a la norma que tienes y intentas montar tu mejor equipo. Polo con Miami 7, SXB con esto. Cada uno, o sea, todos se saben las normas. Claro. Partiendo de esa base, voy a intentar mejorar mi equipo al máximo posible con las normas que hay. Obviamente. Quiere decir que las normas estén bien. O sea, totalmente, si es lo que hay normas injustas. Creo una cosa, pero creo que lo que nos estamos quejando todos aquí no es del equipo que ha hecho Miami 7, no es del equipo que ha hecho Arabia Saudí, no, es de las normas que ha hecho la liga. Iguales para todos. Que ha permitido que Miami 7, Arabia Saudí, quien sea, haga este equipo posible. Exacto, es que todos estamos en el mismo punto. Todos en la posición de Polo te dicen, tú puedes hacer un equipo de dedo y tú haces un equipo de dedo lo más competitivo posible. Claro que lo hago. Y ya la chuparéis y rabiaréis, como está rabiando todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros nos quejamos de que la liga tenga, o sea, los cojones de darle esas opciones a unos y a otros no. O sea, Polo tiene 10 jugadores de... Pero a mí eso no me parece mal, ¿eh? Es que no te parece mal. A mí no me parece mal que los wildcards tengan otras normas que la gente de aquí. A mí, yo ahí discrepo con vosotros porque creo que nosotros tenemos... O sea, ¿a ti te parece bien que vaya a Arabia Saudí, no vaya ningún jugador árabe y vayan 13 colombianos? No. A ver, intentáis sacar aquí el titular. A ver, yo lo que estoy diciendo, una cosa, de verdad, pero lo que ha dicho Mario Reyes, lo que nos estamos quejando todos es que todos tenemos, tú quieres tener todas las mismas normas. Yo a largo plazo sí, pero hasta que no haya ligas suficientes, que yo banco que los wildcards tengan normas diferentes. Vale, que tengan normas diferentes, que tengan 4 wildcards, pero que no tengan 13 wildcards. Claro, que tengan 4, 5. Pero a mí eso no me parece mal. 5, pero que tengan todos. Pero Campu, tú sabes el equipazo que se ha montado. Pero tú sabes el equipazo que trae Miami 7, por ejemplo. Campu, ¿hasta cuándo duran las subs de Piqué? ¿Las 100 estas? No, Mario, lo que pasa es que cada uno barre para su lado, cada uno barre para su lado y que traeros aquí a Ley Martínez, traeros aquí a tú y yo. No es la pela, bro. Si no te estoy diciendo. Si a mí me parece que Piqué lo peor que ha hecho son los timings, como siempre. Si yo digo que la base de aquí, para mí están bien que haya normas diferentes. Campu, ¿no crees que debería que los wildcards, no crees que los wildcards, por ejemplo, como mínimo deberían hacer un draft en, no lo sé, si el equipo es árabe, pues en Arabia. Si el equipo es de Estados Unidos, Estados Unidos. Y coger a esos jugadores de draft y traer a, pues, 3 wildcards. 3 jugadores wildcard. ¿Y qué he dicho yo con eso?
que eso se tiene que hacer, pero hace 3 meses. Correcto, pero es que entonces sí que te estás no quejando, pero sí un poco en contra de cómo lo ha hecho la liga. De que sí, pero, la liga. Yo estoy en contra. Lo que pasa es que como no pienso como vosotros, estáis pensando que voy en contra. No. Yo creo que yo me estoy quejando, pero habiendo hecho con los timings de Cosmos, que los timings de Cosmos son lamentables siempre, yo entiendo y acepto estas normas. Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido. Pero a mí lo que no me gusta personalmente es que de Miami 7, o en este caso, o 6B, que sean todos extranjeros y no sean de allí. Eso a mí no me gusta. Vale, claro, que nosotros nos están vendiendo que los wildcards son gente para vender la liga en los países y luego lo vas. No, pero un segundo. ¿Qué tiene que ver que los jugadores sean extranjeros o no? Imagínate que van a hacer. Y claro, imagínate que en Arabia van a hacer el draft 200 personas, de las cuales. Todos son colombianos. De las cuales. Exacto, pues todos son colombianos. Porque solo los colombianos quieren hacer las pruebas del draft. ¿Qué cojones importa de qué nacionalidad es? Si se ha hecho un draft en Arabia y son todos colombianos, y han decidido que son colombianos. Presidente, te diría. O sea, yo lo que haría es que hubiese un porcentaje alto. Esto se tendría que hacer bien. Y haciéndolo bien. Pues al final lo que dice Roger, que los 10 sean de draft, da igual la nacionalidad. A mí. ¿Tú quieres que Ancelotti y todos los que van estén con. Perdona, Roger, un segundo. ¿Tú quieres que todos los que vayan de Colombia vayan? Vale, llévatelos al draft. Haz un draft de lo que sea y luego lo selecciona. Exacto. Te voy a tirar otra. Yo creo que hubiera sido más igualado que los equipos wildcards pudieran coger rollo a 10 jugadores de draft de cualquiera de las ligas que están creadas y luego traigas tus 4 wildcards o 5 por si les quieres dar ventaja. O sea, pillas 8 jugadores de draft de cualquiera de las ligas y luego traes 5 wildcards. A mí eso tampoco me parece bien. Pues es lo mismo. No es lo mismo porque no es tanto nivel, cabrón. Es que yo lo veo por el nivel. La capital es uno de los wildcards que ya está hecho. O sea, no, pero yo me refiero a los equipos. Yo qué sé. La capital ayer vio el percal y ha dicho que está lesionado. Es que Campu, más que nada porque nosotros, Buyer, en teoría hoy teníamos amistoso con la Capi. Se ve que o sea, nos envió un mensaje Víctor diciendo que la Capi tenían muchas bajas y que no podían entrenar hoy. Vale, pero el tema no se sabe qué van a hacer. A lo mejor del partido de ayer estaban tiesos. Y alguna lesión y alguna tal, que no lo sé. La cosa es que la capital para mí es algo diferente al resto de wildcards porque después va a entrar a la Liga Española. Pero depende, bro. Porque si tú ese draft que ha hecho no te sirve para nada, si es solo para el Mundial. En teoría solo para el Mundial, ¿no? Vamos a poner que la capital luego se queda con Kuni, ¿vale? Absorbe los jugadores de Kuni. Pues puede hacerlo a dedo. Debería hacerlo a dedo si él quiere. Entonces han dicho, yo he hecho un draft aquí. Tengo el nivel medio de lo que podría ser la Liga Española, que creo que quedaron 7-7 contra Porcinos o 7-5, da igual el resultado, pero que quedaron un resultado medianamente ajustado, pero han dicho, si yo puedo fichar a X jugadores más, me los llevo. Claro que sí. A mí eso me parece bien. Por eso, si solo el draft te va a servir para el Mundial, totalmente, y luego me quedo con Kuni, ya está, lo hago a dedo, cambio esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo considero que la gente que llevamos en el formato cierto tiempo, aunque vengan perfiles muy buenos o hagan un equipo nuevo, con el poco margen, nosotros seguimos teniendo una ventaja que ellos no tienen en el formato. Entonces yo considero que para compensar e intentar igualar lo máximo, los wildcards tienen que tirar por otro lado. Y no tienen los 2 años de experiencia, sino van a tener jugadores de más nivel. Yo por eso lo banco, para que haya más igualdad, para que veamos partidos guapos y no llegue el 5 de turno, que fue un drama histórico, o hay equipos que son free wins, que es un mundial, que ya no entran los 12 equipos y hacen 4 repechajes para entrar 12, no, que hay gente que ha sudado para entrar aquí, que aquí entran los mejores, tío. Entonces, para competir con los mejores, tiene que haber gente que son de los mejores. Y si de los mejores no tienen por 2 años de experiencia, pues lo van a tener por nivel, para intentar igualar lo máximo. Entonces, por eso me parece bien, porque yo quiero ver un mundial donde me quiero tragar todos los partidos y todos me parecen interesantes. Y no quiero que haya un free win. Y eso lo entiendo. Lo que no me gusta, por una parte, es a mí personalmente ver pues gente de España de draft en otro lugar. Igual que, en otro lugar no, los de draft me parece raro verlos de 11 o de 13. No me gusta a mí eso personalmente. Pero el resto me parece bien. O sea, para mí tienes que intentar hacer lo más competitivo posible. Y la manera de intentarte igualar con esta gente es con nivel. Que es a dedo, ya, pero es que son las normas de los de wildcards. A mí eso no me parece mal. Porque si no los wildcards va a ser free win. Y tío, y no mola ver, a mí lo que me gustaría es ver como vimos las Turquía, como vimos a Brasil. Brasil fue con G3X y fue con Furia
Pero eso es lo que mola. Sí, pero hicieron un draft. No. Sí. No. Sí, bueno, un draft. A mí me han dicho que fue a dedo, ¿eh? Pues esto es lo que estamos diciendo de Colombia, entonces. O sea, Por eso te digo que a mí me parece bien. O sea, a mí me gusta que llegue en G3X y me llegue Turquía, el Limón, y no me llegue Five. ¿Limón hubo draft? ¿En Limón hubo draft? No. Eran todos de primera No, habían 3 de primera división. ¿Cómo va a haber draft? Pero eso a mí, como espectador, me gusta. En draft sí que hubo, en Brasil sí que hubo draft. En Porque Turquía. era Furia también. el nivel de ahora es más alto que el que vinieron el año pasado. Hombre, claro. Hubo draft en Brasil. A mí Sí. Coño, es verdad, sí que hubo En Brasil draft. sí que hubo draft. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos, es verdad. Lo que hubo un draft de 300 personas para dos equipos de 10. Pero, Y luego pero es que a mí no me parece mal, tío. Y después, que también te digo, los draft, tú puedes hacer un draft y decirle a mi colega Boy que aquí hubo gente que metió Piqué a la lista sin haber venido a hacer el draft. O sea, que me refiero que el draft. Pues esto, son los padres, el draft son los padres, pero hay un proceso. No, bueno, son los padres. Hubo jugadores de Furia y de G3X que no jugaron prácticamente nada, ¿eh? Totalmente. O sea, prácticamente nada. ¿Tú te crees que algún jugador de Colombia, perdón, no, Negrete. de Arabia Saudí no va a jugar absolutamente nada? Negrete era wildcard, ¿eh? ¿Negrete era wildcard? Sí. Los wildcards eran Falcao, Negrete y alguien más. Vale, pero fueron 3 wildcards. Lo que pasa es que tenían de draft a Leti Lipao, Jefiño, Joao Pedro. Pero pues me refiero. Para mí me da igual que se llama draft que vengan esta gente. Para mí eso es a dedo. Que los coges en un draft y pillas a chavales también para completar. Sí, pero a ver, ¿No creéis que el problema. Yo os hago una pregunta. ¿No creéis que el problema es meter a presidentes así tan tochos que se la pele la King League? Que solo pongan su cara bonita y ya está. Rollo. Es que yo creo que los que están entrando. Jake Paul, es para... Adin Ross. Bro, el problema es que yo creo que Jake Paul y Adin Ross van para la Liga de Estados Unidos. Los dos árabes que han entrado. No, los dos marroquíes que han entrado más el árabe van a hacer la Liga MENA. Sí, pero entonces, tienes que hacer un análisis, rollo. Si el Mundial, que es lo más grande, no sabemos si van a venir o no, pero lo más probable es que no vengan y no le estén dando ni bombo al equipo. Pero no le están dando ni equipo ni nada, ni bombo por Instagram. Ahora que acaba de empezar, imagínate cuando lleve un año en la liga. Y cuando está un split normal, cuidado. Pero si yo te digo que la inversión de los 60 millones te la he puesto yo, hago lo que hoy entrenamos con los hermanos de Aleix Hernando y su abuela, chicos. Pero me refiero, ya no lo digo por Jake Paul, lo digo en que hay que saber muy bien a qué presidentes escoger, que no simplemente porque sean tan grandes o por su cara bonita hay que meterlos. Que yo lo que no entiendo que sea gente que esté involucrada de verdad. Bro, no sé vosotros, pero para mí Estados Unidos en el Mundial de Naciones fue de los equipos que más me gustó. Con el portero, con el zurdito. No entiendo que Estados Unidos, con el nivel que vimos en la Nations, con lo grande que son, no hayan podido hacer un draft decente. Es imposible. Ahí van 4. ¿Pero por qué no haber hecho un draft decente? Porque lo habrán hecho rápido y corriendo, porque no lo han sin haber anunciado, sin nada. ¿Por qué? Porque los timings de Cosmos van como van. Porque estos equipos no es Jake Paul y Adin Ross. Esto es que Cosmos se habrá puesto en contacto en Jake Paul y en Adin Ross y esto ha dicho, vale, me meto, pero llevármelo vosotros. Esta gente tan tocha, le interesan que estén aquí y la Kings es quien... No, pero Paul ha dicho que uno de los dos streamers estará allí, chuta la penalti y todo. Que cree que va a estar. No sé, bro. A veces yo creo que es mejor un perfil más pequeño, pero que esté más involucrado que un perfil tan tocho que se la pela. A ver, yo creo que viendo la Valers cómo pinta, creo que se ven obligados a forzar máquinas y a traer gente tocha y ya está. Pero es que la Valers ¿cómo pinta la Valers? ¿Cómo pinta la Valers? Pinta la Valers que habían dicho que entraba Kaizenat, que entraba Speed. Pero esto se ha dicho, pero es que yo no sé hasta qué punto estos han entrado y que de esto. Bueno, también se rumoreaba que ¿cómo se llama? Wavecall le ofrecía a la Valers 200.000 pavos por split. No puedes competir contra esa gente. Vete, Wavecall, tío. Ya está, ¿sabes? O sea, no. Ya, Edgar, sí. O sea, y Estados Unidos es muy grande y se puede compartir el mercado y todo. Pero lógicamente la Kings tiene que darse un poco de brillo que en el mercado más tocho. Es de Alemania. Ya, bueno, y está en Inglaterra y va a estar en Estados Unidos, porque también se está expandiendo. Pero ahí tienes que ponerte un poco la Jake Paul ha invertido 60 millones en este proyecto. ¿Te piensas que no realmente no le viene? O sea, tío, ya que estás metido 60 millones, estate bien. O sea, coño. Yo, una pregunta que os hago a vosotros. Ahora, ¿qué opináis de que vaya un jugador de draft como wildcard? A mí me parece bien. A mí me parece bien. Pero solo que vayan 3. Pero que vayan como wildcard, no que se inventen star players, claro. Mi prima coja player y no sé qué. Eso no me parece bien. Pero a nivel de draft como wildcards, me parece bien. En teoría en Miami van 3 solo. Sí, pero pero utilizando la plaza de wildcard. Claro. O sea, si tú vas de draft como wildcard,
Utilizas una plaza de las 3 wildcards que hay. Que el de jugador draft compita con wildcards, pero no que tú te puedas llevar a los draft y a los wildcards. Que hagan de 3 wildcards más 3 wildcards de más verdad. 3 más. No, o sea que ya son 6. Si tú te quieres. Rollo, lo que ha hecho Porcinos. Lo que ha hecho Porcinos es perfecto. A eso es. No, prefiero un jugador de draft antes que un wildcard. Dejas uno fuera. Pero no me llevo a Nico. Gracias, me llevo Chechi, mi niño. Eso, por ejemplo, vale, os entiendo, pero por ejemplo, lo que dice Mario, si quieres llevar a Nico, dejas a uno fuera. Por ejemplo, he visto a DJ Mario diciendo que por granero tiene que entrar Alex Martí. No entra Alex Martí, bro. Ya, pero que quería, que estaba pusheando eso. Hombre, claro que lo pusea. Pero estaba lo visto, cabrón. ¿Cómo no lo va a pusear? Eso, si te llevas. Porque son otras normas. A Briones, no, pero ha pasado lo de Olimpo United. Ha pasado lo de SXB. Ha pasado lo de Miami 7. Ha pasado que la gente escoja dedos. Claro. Ha habido un draft y se le ha pelado el draft. Han traído a quien les ha salido los cojones. Pero ahí donde quiero llegar yo. Son otras normas, hermano. Campos son otras normas. Que te banco, que son otras normas. Son otras normas. Son otras normas, bro. Que sí, que sé que son otras normas, hermano. Pero que se está quejando la gente. No significa que estén bien hechas las normas. Pero que las normas tampoco estaba lo de totalmente, pero si están mal hechas, si están mal hechas, tampoco estaba lo de las cesiones, chavales. Si están mal hechas 4 normas, lo que la liga a lo mejor no quiere es hacer una 5ª norma mal, que es esta la que está pusheando el DJ. A lo mejor. Vale, eso la liga no quiere. Que el DJ puede pushear. Joder, claro que puede pushear. Que haga lo que le salga los cojones. Tampoco estaba la norma de las cesiones y salió el 23. Y tampoco estaba la norma de no sé qué y salió el otro día. Pues otra cosa mismo, claro. Pues es normal que el DJ pushe que si se le lesiona a su mejor jugador y ve que están cogiendo a dedos a jugadores los equipos wildcards y que ve que se puede quedar fuera en los 2 primeros partidos, es normal que pushe. Que pushe, sí. Yo lo entiendo, pero para mí es que mi base es te sale más a cuenta meterte como wildcard que como en la liga. Pero desde el primer día no lo han hecho así y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Campo, porque probablemente Kevin es un tío de palabra y va a muerte con los suyos. Pero Kun Sports, ahora mismo, si quiere, puede escoger a dedo sus jugadores. Puede coger a dedo sus jugadores. Puede coger a tomar. Gracias, chavales. Claro. Cogiendo la norma. Es que Kun Sports es un equipo que no se ha ganado ir al mundial. Que te han puesto ahí a dedo. Por lo tanto, puedes elegir a dedo. Claro. Pero si aquí pues el tema. Pues si aquí el tema. Pero. ¿Qué ha hecho G2 para entrar al mundial? Nada ha sido a dedo. Pues es lógico. Nada. Pues es lo que te digo. Te hago una pregunta. La norma que dice que puede hacerlo, ¿no? ¿Es justo? A ver, la norma está. G2 no es wildcard, ¿no? ¿O sí? ¿Pero para ti es justo? G2 no es wildcard, G2 no es wildcard. O sea, no, tenían 4 al principio. Tenían 4 alemanes, le quitaron a 2 y al final metieron a 1. Sí, pero habéis dicho que no se hizo draft. No. Claro, pues entonces yo lo cuento como wildcard. Me refiero, sí, no se hizo draft. Pero entonces wildcards van 12, ¿eh? O sea, me refiero los 3 alemanes más los 7. O sea, por ejemplo, G2 está puesto a dedo. Los jugadores. Sí. Y el equipo, porque no hayan clasificado. Clasificaron los 2 primeros. Y después pusieron uno más, dijo Clash Tiger. Pero al principio iban 4, quitaron 2 para que fueran wildcards y al final les han puesto uno más y han metido a G2. ¿Sabes qué pasa? Que para mí, toda la liga alemana son equipos wildcards. Porque si no hay un draft y una estructura y los eligen todos a dedo, esos 6, 8 equipos para mí son wildcards en la liga alemana. O sea, por no haber hecho draft, para ti ya son equipos wildcards. Si los eliges a dedo, para mí un wildcard es un invitado. Yo te invito a ti y tú traes a quien te salga los cojones. ¿Sabes? Aquí en España no lo has hecho ninguna así. Al menos los que han entrado por clasificación, no los que has invitado. Claro, el resto son invitados. Para mí, Kuni, la capital, los alemanes y todos los wildcards son gente que para mí, personalmente, son wildcards. Porque son equipos que se rigen por las mismas normas y puedes invitar a quien te saca los cojones. Al estar puestos a dedo y en ninguno. O sea, Móstoles ha campeonado, Gigantes ha campeonado, Porcinos ha campeonado, Buir ha ganado por puntos, Troncos ha ganado por puntos. Esos se lo han ganado. El resto de equipos entran porque a Piqué le ha parecido o porque a quien le ha parecido. Por lo tanto, para mí se rigen todos esos por la misma norma. Y yo entiendo, pero, o sea, hay muchas cosas injustas, pero yo entiendo que en el Mundial, en el anterior Mundial también era así, y a nivel empresa tenemos que entender que aunque no sea justo, es así. Y que vayan los 12 españoles, como fuimos el año pasado, el espectáculo es un drama. Y que vayan invitados que sí, pero visto lo visto, tendría que haber hecho un Redemption Game y ya está. Totalmente. O sea, visto lo visto. Yo lo entendería, pero a mí no me parece bien. Si van a ir más jugadores de draft ahora. O sea, es mejor todo esto que el Redemption. O sea, ¿vosotros creéis que es mejor todo esto que ha pasado ahora que el Redemption? Para mí sí, pero porque creo que la finalidad es que se abran ligas allí.